A reading from the book of the prophet. Lectura del profeta Joel. Gird yourselves and weep. Vístanse de luto y hagan duelo, sacerdotes, lloren, ministros del altar, vengan a dormir en esteras, ministros de Dios, porque faltan en el templo del Señor ofrenda y libación. Proclaim a fast. Proclamen el ayuno, congreguen la asamblea, reúnan a los ancianos, a todos los habitantes de la tierra en el templo del Señor nuestro Dios, y clamen al Señor. Ay de este día, For near is the day of the que está cerca el día del Señor. Vendrá como azote del Dios de las montañas. Toquen a trompeta en Sión, griten en mi monte santo, tiemblen los habitantes del país que viene. Ya está cerca el día del Señor, día de oscuridad y tinieblas, día de nube y nubarrón, como negrura extendida sobre los montes. a people. Una horda numerosa y espesa, como ella, no la hubo jamás. Nor will it be after them. Después de ella no se repetirá por muchas generaciones. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord will judge the El world. Señor juzgará el orbe con justicia. El Señor juzgará el orbe con justicia. I will give thanks to Te you. doy gracias, Señor, de todo corazón, proclamando todas tus maravillas. Me alegro y exulto contigo, y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo. El Señor juzgará el orbe con justicia. You rebuked the nations. Reprendiste a los pueblos, destruiste al impío, y borraste para siempre su apellido. The nations Los are pueblos se han hundido en la fosa que hicieron, su pie quedó prendido en la red que escondieron. El Señor juzgará el orbe con justicia. But the Lord sits in Dios está sentado por siempre en el trono que ha colocado para juzgar. Él juzgará el orbe con justicia y regirá a las naciones con rectitud. El Señor juzgará el orbe con justicia. El príncipe de este mundo no será expulsado, y cuando yo sea levantado de la tierra, llamaré a todos a mí, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. When Jesus had driven out En aquel tiempo, habiendo echado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: Si echa a los demonios es por arte de Belcebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo en el cielo. Él, leyendo sus pensamientos, les dijo: Todo reino en guerra civil va a la ruina y se derrumba casa tras casa. Si también Satanás está en guerra civil, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo echo los demonios con el dedo de Belcebú. Y si yo echo los demonios con el dedo, con el poder de Belcebú, sus hijos, ¿por arte de quién los echan? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios,
entonces es que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte el botín. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por el desierto buscando un sitio para descansar, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la casa de donde salí. Al volver, se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va a coger otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Verbum Domini. When one reads through the New Testament, Cuando uno lee el Nuevo Testamento, en especial one las of the epístolas de San prevailing Pablo, themes uno de los in the New temas Testament is this prevalentes call en to el Nuevo unity Testamento es el among llamado a la Christians. unidad y entre todos los And pretty cristianos. much every one of Y Paul's epistles casi todas las exhorts the epístolas brethren de in some way to be San unified, Pablo, in San one Pablo mind, in one exhorta a will, los cristianos a que estén to unidos en un belong solo to one cuerpo y una church, sola mente. united under Hemos one de Lord, ser miembros de una sola one iglesia, faith, unidos bajo un one solo Señor, con baptism, una sola fe, one in un God, solo and one in bautismo, all. unos In en Galatians chapter solo en 3, Dios. Paul En says that we Gálatas are all capítulo one in 3, Pablo Christ. dice que todos somos uno en Jesucristo. In Philippians chapter 2, En Christians are to Filipenses be in capítulo full 2, los accord, cristianos deben of one estar mind and one de heart. un solo acuerdo y una sola mente y un Jesus solo prayed at the corazón. Last Supper Jesús that oró en la all última Christians may cena be one para que todos los as the cristianos Father seamos and the uno, Son are one. como el Padre y el Hijo son uno. Unity is an essential La characteristic unidad es una of the kingdom of característica God. esencial del reino de Dios. It is in authentic unity Es that en la peace unidad can auténtica que reign la in the paz church. verdadera puede reinar en la And it's for iglesia. this reason that the Y es prevalence por este of motivo que la division and prevalencia de la disunity división y la among so many desunidad Christians presents a entre scandal tantos to cristianos the world. presenta escándalo ante el mundo. As Jesus says in the gospel Como reading today, Jesús dice en la every lectura del kingdom divided against Evangelio de hoy, itself will be laid waste, todo and a reino house will fall dividido against house. contra sí mismo ha de Now caer. we know of the promise of our Lord Y that the sabemos gates de of la hell will promesa not del Señor prevail que el against the poder del church. infierno no prevalecerá sobre la iglesia. But the presence of disunity Pero la among presencia de la Christians desunión entre is los detrimental to the witness cristianos of the gospel. es perjudicial para el Much mensaje, of para the el testimonio del disunity has been Evangelio. inherited Mucha de esta desunión through ha the sido centuries of heredada various a lo divisions largo de and los various siglos fractions de that have diferentes resulted from facciones que theological, han doctrinal, resultado de or other sorts of disagreements, even down to political desacuerdos teológicos o disagreements. doctrinarios o incluso And the políticos. church has long desired Y to la address this iglesia ha disunity. deseado abordar esta It has desunión made durante mucho tremendous tiempo strides over the y ha years hecho in the enormes work of esfuerzos ecumenism, a lo largo de los años en of la bringing the labor various Christian ecumenizadora, communities llevando a las back to diferentes unity, comunidades cristianas de especially regreso a la since the unidad, Second Vatican en Council. especial después del Concilio In Vaticano fact, the II. work of ecumenism De hecho, la and the labor del reunification of ecumenismo y Christians la around the world is reunificación one de of the los major cristianismos en el mundo concerns entero ha sido of the una council. de las preocupaciones principales del concilio. One Vatican II document Un is documento del entitled Concilio Vaticano II está Ecumenism, totalmente dedicado al while the ecumenismo, other mientras que los two other otros, documents mientras hay otros closely dos examine the documentos Church's que relationship examinan de cerca with the la Eastern relación de la churches and Iglesia other con las religions. iglesias orientales y con otras In the religiones. document on En el ecumenism, documento sobre el Unitatis et ecumenismo, Integratio, Unitatis et it says, Integratio, the dice restoration of unity que among la all restauración de la Christians unidad entre is one of todos the los principal cristianos es concerns of the una de Second las Vatican preocupaciones Council. principales del Concilio Christ the Vaticano Lord founded II. one church, Cristo nuestro and Señor one fundó church una only. sola iglesia, solamente. However, many Christian No communions obstante, present muchas themselves to comuniones men cristianas se as the presentan ante true los hombres inheritors of como Jesus los Christ. verdaderos All herederos de indeed Jesucristo. profess to be Todos, de followers of hecho, the Lord, profesan ser but discípulos differ del in Señor, mind and go pero their different ways, difieren en as mente if Christ y en himself were caminos, divided.
como si Cristo mismo Such estuviese division dividido. openly Tal contradicts the will of división Christ. abiertamente Satan contradice la lies to the voluntad de world Cristo, to escandaliza oppose the al holy mundo y daña la cause santa of preaching the causa gospel to every de creature. predicar el Evangelio a toda The document criatura. then goes on to examine El the documento church's prosigue y effective examina relationship la relación de with la Iglesia non-Catholic Christian Católica brethren con nuestros hermanos and lays cristianos no out some católicos guidelines y for delinea the ciertas faithful to pautas engage in para los fieles, fruitful, para que los faithful, and fieles constructive católicos dialogue. se involucren en In his diálogo latest fructífero encyclical Fratelli Tutti, y caritativo. Pope Francis En explains Frugali not only Tutti, how the la theme siguiente of fraternal encíclica, love is el prevalent Papa throughout the New Francisco explica Testament, cómo el amor fraterno no solo es but how prevalente en love el Nuevo is Testamento, sino necessary cómo el amor es to necesario draw together towards para unity those who are inclined llevar a towards la unidad a disunity. aquellos que están inclinados hacia la desunión. He says, Él St. dice, Paul, recognizing el, the ah, temptation of the que early dice San Christian Pablo, communities reconociendo la to tentación de las close primeras and isolate comunidades groups, cristianas urged his de disciples to formar grupos abound in aislados y love separados, for one insta another a sus and discípulos for a que all. abunden en amor unos hacia otros For love y hacia shatters the todos, chains pues el that keep amor us rompe las isolated and cadenas que separate. nos mantienen aislados y In their separados. place, it builds En bridges. su lugar edifica Love puentes. enables us to El create amor nos one great faculta a family crear una where sola all gran is to feel at familia home. en donde todos podemos Love sentirnos en casa. exudes El compassion amor and dignity. exuda compasión y dignidad. This love involves Este having a amor disposition to care involucra even for tener una those who are the least disposición among a us, cuidar de aquellos que incluso especially son los más for pequeños those who entre are the nosotros, least en among especial us. aquellos que son los más Love is pequeños, los más manifested when we humildes entre see the nosotros. suffering and El amor se deprivation of manifiesta others cuando vemos el in our sufrimiento move y to privación de assist los them demás and y support nos them. movemos a ayudarlos y In light apoyarlos. of the upcoming Synod Y on en el contexto Synodality, del próximo during which the sínodo entire sobre la Church will be solidaridad, involved in en a la que la three-year Iglesia process, entera estará involucrada en un Pope proceso de Francis 3 has años, announced el another Papa gesture Francisco ha anunciado otro of gesto unity hacia la between the unidad Catholic Church entre and la the Iglesia Eastern Orthodox. católica y la He Iglesia announced ortodoxa to a oriental. joint Orthodox Catholic Ha hecho working un group llamado a un his grupo de intention trabajo entre to las declare dos. Saint Su Irenaeus intención es declarar a as San the Irineo 37th Doctor of the Church como el 37º with the title doctor de la Doctor of Iglesia, con Unity. el título Doctor de la Unidad. Irenaeus was a second century San Ireneo theologian fue who was un teólogo especially del segundo venerable siglo, gran defensor de la against fe Gnosticism. contra el He is gnosticismo. a saint who is beloved Es by un many santo different amado Christian groups, por including muchos the grupos Eastern cristianos Orthodox. diferentes, incluyendo la And ortodoxia upon oriental. making this announcement, Y al hacer este Pope anuncio, Francis said to the el Papa working group, Francisco dijo a este grupo his de name, trabajo conjunto Irenaeus, su nombre. contains the word Irineo peace. contiene la palabra We know that the paz. Lord's peace is not a Sabemos que la negotiated paz del peace, Señor no es una the paz fruit of negociada, agreements meant to el safeguard fruto de interests, acuerdos con la meta but a de peace that salvaguardar intereses, reconciles, sino una paz that que brings together reconcilia, unity. que lleva a la That is the unidad. peace of Jesus. Esa es la paz de For as the Jesús. Apostle Paul writes, Para nosotros, Christ el is our apóstol Pablo peace, escribe, who has made us Cristo both es nuestra one paz, and has que nos broken ha down the hecho dividing uno wall of y ha hostility. roto Dear las friends, paredes with de the help hostilidad of God, divisoras. you too are working Queridos to break amigos, down con la ayuda dividing de Dios, walls ustedes también and están to build bridges for freedom. laborando para tumbar los muros As que nos members of dividan y the edificar church, puentes. the Como mystical body miembros of de la Iglesia, Christ, el cuerpo místico we de should all Cristo, desire that todos which Christ debemos himself desear desired, aquello que Cristo mismo desea, namely unity. o sea, la unidad. And these next few years will be Y instrumental esos in próximos años deepening the serán church's clave understanding para of ahondar synodality la and how comprensión we might de la Iglesia incorporate de it la into our life of sinodalidad y faith. cómo podemos incorporarla a The nuestra vida de document fe. released by the En el International documento Theological emitido Commission, por la Comisión synodality is Teológica explained as Internacional, la entailing the sinodalidad ecumenical se walking together as explica como Christians algo que on the involucra un path towards caminar full communion, juntos como cristianos hacia always with la the goal comunión of plena, bringing all siempre con la Christians meta de llevar a todos closer to los the truth, cristianos más cerca closer a to la the verdad, fullness of the truth. más cerca a la verdad plena. We are always guided in our Siempre efforts somos towards guiados unity en nuestros by the light of esfuerzos hacia truth, la unidad por la luz de la because verdad, the truth porque la is verdad necessary for full es communion and necesaria unity. para la unidad plena y Our verdadera. ecumenical efforts Nuestros are most esfuerzos effective ecuménicos son when más they are infused eficaces with prayer, cuando están infundidos goodwill, con la and oración, a la charity buena towards all. voluntad y la caridad hacia todos.